Aleluya, dale bien fuerte ese aplauso para nuestro Dios. Santo es nuestro Dios, te bendecimos, Señor, en esta noche. Aleluya. Y aleluya, te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir palabra del Señor en esta noche. Palabra de esperanza, de vida. Palabra de fortaleza para el corazón afligido, para aquel que hoy se siente cansado o enfrentando dificultades y luchas en su corazón. Dice la palabra de Dios en un salmo maravilloso, en el cual algunos reflejan la experiencia de la vida de David, pero sin embargo tiene por fundamento la vida de nuestro Salvador. Hay personas que por momentos cuestionan las Escrituras y la veracidad de ellas, pero por medio de esta palabra, por medio de diferentes profecías en las Escrituras, nos damos cuenta y podemos entender la grandiosa obra de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. La palabra de Dios nos habla y en este salmo comienza de una manera maravillosa, porque comienza expresando el corazón de alguien que se siente abandonado, de alguien que se siente desamparado, de alguien que se siente lejos de Dios en un momento y en una condición o circunstancia de su vida. Pero es el reflejo de lo que Cristo tuvo que experimentar allí en la cruz. El sentirse abandonado, el sentirse desamparado en el momento crucial, en el momento más difícil de su vida. Hay hombres y mujeres que en los momentos difíciles de su vida se sienten desamparados, se sienten lejos, tristes, sienten que de repente Dios los ha dejado y no hay respuestas para su oración, no hay contestación a sus plegarias o a lo que ellos comienzan a elevar a Dios, porque sienten que Dios se ha distanciado, Dios se ha alejado. Y el comienzo de este salmo es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si bien este salmo es un salmo de David, entendemos que David estaba escribiendo sin comprender aquello que el Señor Jesús debería enfrentar. En este salmo podemos encontrar los padecimientos, el sufrimiento de la cruz, el sufrimiento del Señor camino a esa cruz. El momento de desolación, el momento de angustia, el momento de tristeza. El momento en el cual se cumple la palabra, en la cual dice que Dios lo quebrantó. ¿Por qué? Porque en la cruz el Señor tomó nuestros pecados, cargó con nuestras fallas, cargó con nuestra maldad, con nuestros errores. Se hizo pecado por nosotros, aquel que no cometió pecado. Entonces, este salmo que comienza así, diciendo Dios mío, no es alguien que está lejano a Dios el que clama de esta manera, sino aquel que está cercano y dice: ¿por qué me has desamparado? Porque uno puede decir: yo puedo comprender que muchas personas me abandonen o muchas personas me dejen, pero sentir que Dios me desampara, sentir que Dios me deja, que no me da respuestas, es como perder toda esperanza, es como llegar a lo último y no comprender por qué viene esa situación a mi vida. Clamo de día, dice el Salmo, y no me respondes. Clamo a ti, Señor, pero no tengo respuestas. Busco la palabra que viene como respuesta para mi vida o que pueda traer consuelo a mi corazón y no puedo hallarla. No puedo hallar respuestas de por qué me encuentro viviendo en esta situación o por qué me encuentro pasando por esta dificultad. Pero lo cierto es que el Señor Jesús tuvo que enfrentar cada una de estas cosas. Este salmo, que fue escrito cientos de años antes, nos habla del padecimiento del Señor y lo que Él debía enfrentar, así como también la circunstancia y la situación que corazones de hombres y mujeres tendrían que atravesar. Momentos difíciles, momentos de gran adversidad, momentos donde sentirían lo que el Señor sintió en la cruz: el desamparo, el abandono, la tristeza en el corazón. Quizás no enfrentando el mismo dolor, el mismo quebranto, de ninguna manera pudiendo cargar con los errores y con los pecados de toda la humanidad, pero sí cargando con tus errores, con tu angustia en el corazón. Aquellos que hoy se sienten desplazados, que se sienten que son incomprendidos, que nadie puede atender lo que ellos realmente están pasando o están viviendo. Y sienten que quizás Dios los ha dejado, que está lejos de su vida y lejos de su corazón. Bueno, esta palabra viene para hablarnos acerca de que el mismo Señor enfrentó esa angustia en su corazón.
Ese momento en el cual tuvo que enfrentar la soledad para que tú ya no tengas que enfrentar esa soledad. El momento de sentir el abandono para que tú ya no puedas sentirlo, para que tú puedas comprender que detrás de la aflicción, detrás de la dificultad, detrás del tiempo en el cual quizás decía, clamo, pero no me responde. Algunos dicen, bueno, este salmo habla acerca y referente a David, referente a la situación que tuvo que enfrentar David en diferentes momentos de su vida. Dice la palabra, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Esperaron la bendición, confiaron en ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué yo estoy enfrentando esta dificultad en mi vida cuando otros pudieron ser libres o cuando la salvación llegó para otros? Sin embargo, este salmo dice, tu salvación está lejos de mí, se ha alejado de mí. No puedo ver la salvación en mi vida, no puedo ver ese tiempo bueno. Es como cuando uno enfrenta diferentes momentos de adversidad y dice, no puedo ver un momento bueno, no puedo encontrar lo bueno de esta aflicción en mi vida, no puedo sacar aquello positivo que tiene este tiempo de aflicción en mí. Aquel que hoy se encuentra enfrentando problemas económicos, aquel que hoy tiene deuda, dice, yo no puedo encontrar el fruto o la bendición de este tiempo de aflicción por medio de las pruebas en el área económica de mi vida o en el área del matrimonio. No puedo encontrar cuál será el resultado final en el cual pueda sentir el gozo de lo que estoy pasando o viviendo hoy. Pero Dios quiere moldearnos y Dios habla a nuestro corazón, aún en medio de las situaciones más difíciles. Y esta palabra viene para decirnos eso. En medio de las situaciones difíciles, en medio del tiempo de angustia, Dios habla a nuestro corazón. Dios se acerca a nuestra vida. Ahora, aquellos que hablan que David enfrentó tales circunstancias y que este salmo es el reflejo de la vida de David, también deben de explicarse por qué habla del momento en el cual el Señor se encontró frente a aquellos que se burlaban de él, frente a aquellos que lo rodearon en medio de esa gran adversidad. Porque dice la palabra, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. El abandono, la tristeza, la angustia en el corazón por el momento que debía enfrentar. Los enemigos acechando su vida. Los amigos retrocediendo y alejándose de él. Y dice la palabra, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, hondaron mis manos y mis pies. Mis manos y mis pies fueron traspasados. David enfrentó a los enemigos rodeándoles. David enfrentó a un rey persiguiendo su vida. Enfrentó la dificultad en muchas maneras y el peligro de su muerte. El problema de una enfermedad que acusaba muerte en su vida. Un momento difícil. Pero sin embargo, sus manos y sus pies no fueron traspasados. No hondaron sus manos y sus pies. No repartieron entre sí sus vestidos. Este salmo nos habla acerca de Jesucristo, de los padecimientos del Señor, pero de la victoria final. Es difícil ver victoria o es difícil ver una gran bendición cuando tú estás pasando por el momento de la angustia. Es difícil ver el final del camino cuando tú dices, bueno, pero yo estoy llegando, estoy conociendo la palabra de Dios o le pido a Dios que pueda bendecirme y devolverme a mi familia. ¿Y por qué no sucede? ¿Por qué no está pasando eso? ¿Por qué no hay bendición para mi casa cuando lo anhelo, cuando clamo al Señor? Pero bien podrías decir, esta palabra es el reflejo de mi vida, porque clamo y parece que el Señor me ha abandonado. Le pido de día, le hablo al Señor, pero no me responde. Veo que otros fueron bendecidos, otros les fue contestada su oración, pero a mí no me es contestada la oración. Veo que todos se burlan de mí o que todos se ríen de mi dificultad y yo sigo en la misma condición. Pareciera que los enemigos te han cercado, pareciera que tu enemigo es mayor, pero aquí el Señor nos habla de que esa fue la posición del enemigo. Eso fue lo que ellos pensaban hacer y las burlas que levantaban contra él. Pero al final
el final sería un final diferente. El Señor en la cruz de Calvario dijo: Señor, consumado es. He cumplido. He llegado al final. He dado mi vida. Porque en la cruz, en la aflicción y en la dificultad que el Señor estaba enfrentando, estaba mostrando el amor. Porque la palabra de Dios dice que no hay amor más grande que que aquel que pone su vida por sus amigos. El entender el proceso de la muerte para poder traer vida. El Señor lo entendía perfectamente bien y lo expresaba con ejemplos de la vida cotidiana. El Señor les hablaba a las multitudes y les expresaba con ejemplos de la vida cotidiana. Un sembrador salió a sembrar y esparció la semilla, y hay semilla que cayó en una buena tierra, otra cayó entre los espinos, otra cayó entre las piedras. Aquella escena era algo cotidiano, ver al sembrador sembrar. Quizás no tanto en estos días. El Señor habló acerca de una piedra de molino, aquel que es motivo de pecado de otros, aquel que haga caer a uno de estos pequeños. Mejor le fuese atarse una piedra de molino, una piedra gigante al cuello y tirarse al fondo del mar. Comparaciones y ejemplos de la vida cotidiana de aquellos días. El Señor les dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede traer fruto. Cuando tú puedes pensar que la muerte no puede traer bendición, bueno, entonces mira a la semilla. La semilla deja de serlo para poder nacer a una planta, para poder traer fruto, bendición. Y así de la misma manera, el Hijo de Dios debería morir para traer bendición, para poder traer liberación, restauración y un plan de salvación que alcanzaría a toda la humanidad, a todo aquel que cree, a todo aquel que abre su corazón a Él. Pero dice la palabra de Dios: libra de la espada mi alma. Cuando tú estás en medio de una situación difícil, cuando tú estás en medio de la agonía y de la angustia en tu corazón, todo quizás a tu alrededor parece desfavorable, parece una situación difícil de poder avanzar o de poder lograr. Pero el Señor se encontró allí. ¿Tú te sientes solo? ¿Cuánto más sintió el Señor estando en la cruz? ¿Tú te sientes abandonado? El Señor Jesús lo sintió por ti, para que ya no tengas que vivir eso en tu corazón. ¿Sientes el rechazo y la burla de los demás? El Señor les dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, porque si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Si esto me han hecho a mí, ¿qué no harán con su vida? Si el Señor que predicaba a las multitudes, si el Señor que no tenía manchas en su vida, que sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, multiplicaba los alimentos, bendición maravillosa, y aún la gente cuestionaba su caminar, y aún la gente decía: echa fuera a Belcebú, echa fuera a los demonios por el mismo demonio, por el mismo diablo. No podían comprender, porque sus ojos estaban cegados, porque sus ojos no podían ver la gloria de Dios, porque Satanás les había cegado el entendimiento. Hoy en todo el mundo hay personas que tienen cegado el entendimiento y no les puede resplandecer la luz del Evangelio de Jesucristo. Al escuchar una palabra como esta dicen: esto es mentira, es un fanatismo religioso. Nadie puede haber experimentado tal vida o llevado tal sufrimiento para que otros puedan ser libres. Nadie puede haber cargado tal peso en su vida y en su corazón para que otros puedan alcanzar esa salvación y ese perdón de los pecados. Pero la palabra nos enseña que hubo uno que llevó y no escatimó nada, sino que se entregó hasta lo sumo, dice la Escritura, por amor a nosotros, por amor a aquellos que enfrentarían la adversidad, por amor a aquellos que estaban solos. En un momento el Señor Jesús se encontraba predicando a las multitudes y vinieron sus discípulos y le dijeron: Señor, los griegos te buscan. Y el Señor entendió que ese era el tiempo en el cual debía morir. La humanidad buscaría las respuestas, la humanidad buscaría la solución para su corazón, buscaría la calma, la quietud, la paz, pero no podrían encontrarla. Entonces era necesario que el Señor hiciese esta obra para que pudiese venir la salvación para su corazón. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia
en el libro de los Salmos, en el capítulo 22. Pero vamos a leer del versículo 24 en adelante. Lo anterior a esto nos habla de los padecimientos de Cristo, lo que debía enfrentar, la cruz, el abandono, la suerte sobre sus ropas. Pero aquí, el final o el desenlace en medio de aquel gran sacrificio. Dice la palabra de Dios, Salmos 22, versículo 24 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Dice la palabra: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. El Señor no menospreció, no tuvo en poco la aflicción del que sufre. Así como el Señor no tuvo en poco la aflicción del afligido, la aflicción de aquel que entregó su vida en la cruz. La palabra también nos enseña que aún enfrentando el mismo abandono de la cruz, verdaderamente el Señor no estuvo solo, porque el Señor estaba junto al Padre en la cruz, salvando a la humanidad. Pero el pecado es aquel que nos separa y que nos aleja. Hay personas que dicen: ¿por qué no puedo sentir la bendición de Dios en mi vida? Porque el pecado te aleja de Dios. Ahora el pecador puede decir: bueno, pero yo estoy lejos de Dios, pero al acercarme a Él, dice la palabra que aquel que viene con un corazón arrepentido, aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, pero viene con un corazón arrepentido. Pero aquel que, teniendo plena conciencia de su pecado, quiere una bendición de Dios en su vida, entonces sentirá la angustia de decir: ¿por qué no soy bendecido? ¿Por qué no puedo ver la bendición de Dios? Porque hay pecados en tu vida, porque hay errores en tu corazón que te separan de esa bendición, que te alejan de la verdad de Dios, y quizás te hacen sentir ese abandono, te hace sentir que el Señor no te escucha y no te responde. Pero tiene que ver con el corazón, tiene que ver con tu vida. Dice la palabra: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Así como el Señor no despreció la aflicción de aquel que fue afligido, no abominó la aflicción, no fue tenido como algo abominable la aflicción que sufrió. El momento de prueba y de lucha en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, tampoco el Señor menospreció aquel que es afligido hoy. Quizás hay personas que están escuchando este mensaje y digan: yo estoy siendo afligido hoy en mi corazón, reducido a una mortal angustia, con tristeza grande en mi corazón, porque tengo un hijo que está en la cama de un hospital y no tengo esperanza, porque estoy siendo afligido en medio de las deudas, porque estoy siendo afligido en medio de una destrucción en la familia. Veo desmembrarse mi vida y la aflicción me es una carga en el corazón. Pero dice esta palabra que el Señor no despreció, no abominó la aflicción del afligido, no lo tuvo en poco. No miró así con descontento la obra o el padecimiento o los sufrimientos o aquello que quizás tú estás enfrentando en esta hora. Alguno dirá: ¿hasta cuándo entonces tendré que enfrentar el dolor? ¿Hasta cuándo tendré que soportar la amargura? ¿Hasta cuándo tendré que vivir así en esta vida triste? Bueno, el salmista también clamaba así: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, deberé derramar lágrimas? ¿Hasta cuándo tendré que enfrentar la aflicción? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, cada día debo estar así? Porque cuando tú estás triste, cuando tú estás enfrentando momentos de gran aflicción y de angustia, tú te preguntas: ¿hasta cuándo?
¿Cuándo será el día en que dejes de llorar? ¿Cuándo será el día en que pueda ver la bendición de Dios en mí? ¿Cuándo será el día en que el corazón de mi esposo sea transformado? ¿Cuándo será el día en que mi familia pueda conocer a Cristo? ¿Cuándo será el día? ¿Hasta cuándo seré la burla de los demás? ¿Hasta cuándo mi vida será el oprobio de aquel que no conoce y que no entiende las verdades de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que vivir en esta condición? Mas dice la palabra de Dios, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. El Señor no menosprecia tu aflicción, no menosprecia el momento de dificultad que has enfrentado, que estás viviendo hoy, y no ha escondido su rostro de ti, sino que oyó tu oración. Si tú estás aquí hoy escuchando este mensaje, es porque el Señor ha oído tu clamor, ha oído tu oración. Y aún cuando tú dices, bueno, pero yo no tengo un gran conocimiento de la verdad de Dios, aún siquiera puedo comprender si este camino es para mí, o si esta palabra es para mí, o si verdaderamente Dios tiene un plan con mi vida. Pero el Señor ha hablado a tu corazón. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, aun cuando no podemos comprenderlo, aun cuando no podemos verlo. El Señor estaba derramando su vida en una cruz, pero los que estaban allí no podían comprender qué era lo que estaba haciendo. Ante los ojos de los hombres era una gran derrota, era un gran fracaso. Pero ante los ojos de Dios era la bendición para nuestras vidas, era la salvación eterna, era el cumplimiento de la promesa de Dios. Porque el amor de Dios nos habla acerca de la entrega de su Hijo. De tal manera nos amó que entregó a su Hijo por nosotros. De tal manera nos amó que el Señor tuvo que enfrentar la soledad, el abandono, para que tú y yo podamos ser libres de la condenación del pecado. De aquel pecado que nos oprimía, de aquel pecado que te causa dolor hoy, de aquello que te hace sentir tristeza. Hay personas que dicen, no, a mí el pecado o lo que ustedes consideran que es un pecado, a mí me hace bien y me gusta. Pero traerá dolor en tu alma, traerá aflicción a tu espíritu, a tu corazón. Porque en determinado momento verás la realidad. La palabra de Dios nos dice que el pecado es como una flecha que traspasa el corazón, una saeta. Y tú puedes sentir la angustia, y puedes sentir el dolor y el quebranto de una vida que ha sido traspasada por el pecado. Pero sin embargo, hoy se ve y dice, no, yo estoy bien. Yo estoy bien con el hombre que estoy bien con las mujeres como vivo. Yo estoy bien, me encuentro bien. Pero hay quienes claman en medio de su aflicción. Hay quienes piden al Señor por respuestas en medio de un momento así. Mientras que un hombre está allí viviendo una doble vida, engañando a su esposa, maltratando a sus hijos. Quizás hay una mujer que clama y dice, Señor, ¿hasta cuándo he de soportar? ¿Hasta cuándo he de tener esta vida? ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que enfrentar todo solo y sacar adelante mi familia? ¿Hasta cuándo, Señor, no veré la justicia? No veré la verdad, no veré, Señor, las promesas cumplirse en mí. Bueno, esta palabra viene para decirte que la promesa de Dios se cumplirá en tu corazón, así como se ha cumplido por medio de esta palabra. ¿Por qué dice esta palabra? La posteridad la servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Aun cuando no puedan comprender, aun cuando no puedan entender la obra de Dios, esto sería anunciado. Aun cuando los discípulos miraban al Señor, y inclusive Pedro le decía, Señor, no es necesario que subas a Jerusalén. No podían comprenderlo, pero hay un plan. Quizás tú no puedes comprenderlo hoy, pero hay un plan para tu vida. El Señor no desestimó tu aflicción, tus lágrimas, tu dolor, tu tristeza y los que has tenido que enfrentar. Tampoco el Señor se ha olvidado de ti. Tampoco el Señor ha escondido su rostro, como dice esta palabra. Ni de Él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, le oyó. Hay momentos que el corazón de los hombres dice, Dios no me escucha. ¿Por qué? Porque no te responde favorablemente. Porque tú le pides cosas a Dios que quizás no son necesarias para tu vida. Entonces el Señor no te responde y dices, Dios no me contesta. Estás recibiendo exactamente lo que pedirías si pudieses ver con los ojos de Dios. Si pudieses entender hacia dónde el Señor está guiando tu corazón.
Dice la palabra, pides y no recibes, pero porque pides mal. Pides para gastar en vuestros placeres, en vuestros deleites. No pides conforme a la voluntad de Dios. Es decir, lo que pides cosas que son innecesarias para tu vida. No son cosas que necesites verdaderamente. Pero el hombre dice, no, yo le pido a Dios y le pido a Dios y no veo nada. Dice esta palabra que Él no escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, le oyó. Él ha escuchado tu oración. Hay momentos que el Señor nos hace experimentar el silencio de Dios. Y el silencio de Dios es algo difícil. Porque en medio del silencio, cuando tú no tienes esperanza, cuando tú no has desarrollado la paciencia, te desesperas. Porque dice, no me responde. Es como cuando la mujer le habla al marido y el marido está en silencio. Y le habla y dice, decime algo, respondeme algo, contestame lo que te dije. No me estás escuchando, no me estás prestando atención. Decime algo, te vas a quedar callado. Quiere una respuesta, aunque sea para pelear, pero quiere una respuesta. Y pareciera que en momentos queremos que Dios nos responda a lo que nosotros queremos, sin importar si lo que el Señor trata de hacer es enseñarnos por medio del silencio a que podamos confiar, a que podamos tener paz en nuestro corazón, a que podamos esperar el momento en que la promesa de Dios se cumpla. Porque cuando tú le crees, tú no estás pensando ansiosamente o tú no estás moviéndote con ansiedad, diciendo, bueno, ¿cuándo, Señor? Tu palabra dice que me vas a bendecir, pero ¿hasta cuándo voy a esperar? Señor, tu palabra dice que me darás un esposo, pero ¿hasta cuándo voy a esperar? No. La forma correcta sería, Señor, tu palabra dice que tú me bendecirás y seré de bendición, Señor. Y yo lo creo y confío en tu palabra y anhelo y espero aquel día, Señor. Pero lo espero como aquel que espera la promesa, como aquel que espera el día bueno. No me desespero, porque dice la Escritura que el que ha de venir vendrá y no tardará. Así como el Señor está llegando a tu vida, así como el Señor cumple su palabra en ti en esta noche. ¡Aleluya! Y aleluya, bendito es nuestro Dios. Santo es Él. Esta palabra es maravillosa porque nos habla del Señor Jesús, de Cristo en la cruz. Y la bendición de Dios llegando a nuestras vidas. Pero el reflejo de hombres y mujeres que hoy se sienten así. Pero tú te sientes así. Y esta palabra viene para decirte, el Señor sintió lo mismo. Pero la respuesta divina y la respuesta de Dios viene para decirte, yo escuché y respondí. No quedó así. Al leer y al tratar de contemplar esta historia en el comienzo, tú dices, bueno, sintió soledad, aflicción, rodeado por sus enemigos, traspasaron sus manos y sus pies, abandonado. Pero esta palabra dice, pero él no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, sino que utilizó la aflicción de nuestro Señor Jesucristo para traer salvación a toda la humanidad. No menospreció la aflicción de aquel que fue azotado, abandonado, herido y molido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, sino que fue parte del plan de salvación y de vida eterna para tu vida y para mi vida. El plan que nos rescataría de la muerte del pecado, porque así se encontraba nuestra vida antes de escuchar la palabra de Dios, antes de abrir nuestro corazón a Jesucristo. Dice la palabra de Dios, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Cuando la obra de Cristo sea completada en tu vida, en tu corazón. Y no es que la obra de Cristo no haya sido completada, ya fue pagado en la cruz. Pero hay hombres y mujeres que hoy están llevando su vida, acarreando con sus propias deudas, acarreando con sus propias cargas, con sus propios pecados, cargando con su mochila de piedras sobre sus espaldas, cargando el dolor, la angustia, el abandono, el desprecio y la tristeza de su corazón por todas partes. Tú miras el mundo y la humanidad estar entristecidos, en violencia, en amargura, en el corazón que se ha enfriado, en el egoísmo, y es porque cada uno está cargando con su propio peso. Para ellos no les es sencillo, no les es fácil cargar con su vida. Todo les conlleva una pesada carga.
Si lo cotidiano de nuestra vida representa una carga, la familia, las responsabilidades, el trabajo, el sacar adelante un proyecto de familia, el sacar adelante los proyectos que tú tienes en tu vida personal, si eso representa una carga y en lo cotidiano una rutina, y muchas veces el hombre se cansa de esas rutinas, cuánto más cuando el hombre carga una pesada carga, cuánto más cuando el hombre lleva todo eso junto a sus pecados, a sus amarguras, a su dolor, a su falta de perdón. Cuánto más cuando esa persona no puede ser libre por años, cargando con ese peso y sumándole más cada día. Pero el Señor dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Por qué están llevando esa pesada carga? ¿Por qué el hombre decide llevar esa carga tan pesada sobre sus hombros? Porque dice la palabra que se rebelan contra Jehová y contra su ungido. Y dicen, echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos las coyuntas. No queremos esa vida. Queremos vivir conforme a los placeres y conforme a lo que nosotros queremos. Y no queremos la verdad de Dios. No queremos esa vida de Dios en nosotros. Queremos vivir conforme a lo que nos dice nuestro corazón. Tu corazón te dice que el homosexualismo está bien, bueno, entonces quiero vivir la vida. Tu corazón te dice que estar con muchas mujeres es lo bueno para ti, bueno, entonces eso es vivir la vida para ti. Hay que vivir el hoy como si no hubiese mañana. Hay que vivir en esa condición. Bueno, la palabra de Dios dice, si no hay Dios, si Dios no existe, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No hay nada más. Pero si esta palabra es real, y si el Señor y su obra en la cruz es real, entonces, ¿qué le esperará a aquel que lleve su pesada carga? ¿Qué le esperará? Porque el Señor dice, venid a mí todos los que están con esa carga, yo los haré descansar. Venid y tomad mi yugo, porque liviano es mi yugo y ligera mi carga. Deja tus pecados y tus cargas, tu tristeza y tu amargura delante de los pies de Cristo. Ya no tienes que llevar tu pesada carga a todas partes. La obra no se completa hasta que el hombre no abre su corazón. Entonces, cuando la obra se completa, cuando la vida de Cristo se hace real en ti, cuando comienzas a entender tu vida y comienzas a comprender que desde el momento de que naciste, desde el momento que llegaste a este mundo y comenzaste a crecer en el vientre de tu madre, el Señor ya tenía un plan con tu vida, un propósito para tu corazón. Entonces comienzas a comprender cada paso, cada situación, cada momento en tu vida, cómo el Señor te guardó, cómo la palabra de Dios tuvo un efecto en ti que en otros no tuvo, cómo el Señor tocó tu corazón. Y el sentir que el Señor nos ha elegido, nos ha llamado con un llamamiento santo, con una voz amorosa. Dice la palabra de Dios, mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Por qué? Porque la amargura y la tristeza, el lamento y las lágrimas ahora serían transformados. Porque la aflicción del afligido no fue menospreciada, entonces se transformó en gloria, en bendición y en victoria. Entonces la palabra de Dios dice que Él transformará las lágrimas de los oprimidos, las lágrimas de aquellos que están tristes, desvalidos, de aquel que es hoy una persona que está cargando con el dolor. Pero si pudiera abrir su corazón, si pudiese hacerse real esta palabra en él, dice la palabra que Él cambiará nuestro lamento en baile y nuestras tristezas en gozo. El Señor nos volverá con óleos de alegría. Verás la bendición, así como el Señor la vio, y quedará satisfecho. Aleluya. Santo de nuestro Dios. La palabra nos dice que el Señor vio nuestra vida. Y al sufrir y al padecer, dice que al Señor le arrancaron la barba, le escupían, le decían, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Bájate de la cruz. A otros salvó, a otros les predicó, pero con su vida, ¿acaso no puede hacer nada? Dice el versículo 8 de este salmo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero la palabra de Dios nos habla que él, en esa aflicción y en esa situación,
estaba dando vida a nuestra vida, esperanza a nuestro corazón. Porque mientras que caminábamos y vivíamos sin esperanza, sin entender, sin fe, el Señor hablaba a nuestro corazón en diferentes ocasiones. Porque quizás muchos de nosotros no llegamos aquí la primera vez, sino que el Señor trató con nuestro corazón. Cuando estábamos rebelados, cuando decíamos, no, estos no son de Dios, los evangélicos son una secta, o nos tratan de encasillar porque ustedes son evangélicos, o porque ustedes son esto, lo otro. Nosotros somos cristianos, hemos creído en la sangre de Cristo que nos limpia de nuestros pecados. Hemos creído en aquel sacrificio que el Señor hizo en la cruz para traer salvación y vida eterna. De manera que somos seguidores de Cristo. Nuestra fe es cristocéntrica, en Él se centra nuestra salvación, nuestra esperanza. Porque la palabra de Dios dice que ya el Padre a nadie juzga, sino que ha dado toda la autoridad al Hijo, para que el que crea en Él pueda ser salvo. Porque le ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios a los que creen en Jesucristo. Pero el mundo hoy dice, no, yo creo en Dios a mi manera. Es mi forma de ver las cosas, es mi forma de entender. Pero Dios no te pide que te crees un Dios a tu manera, sino que puedas creer en su palabra, que puedas tener esperanza en Él, confiar en Él. Hay personas que dicen, yo confié en el hombre y el hombre me falló. Claro que el hombre te fallará, pero deposita tu confianza en Dios, en su palabra. Aprende de Él cada día y jamás serás engañado. Pídele la guía al Señor, porque aquellos que son de Él no se mueven bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Son guiados por Dios. Y el Espíritu nos da discernimiento para comprender qué está bien y qué está mal, qué es de Dios y qué no lo es. Esta palabra nos dice así, en ese momento, en el cual no fue menospreciada la aflicción del afligido, en el momento que se oyó su voz, entonces el Señor trajo victoria, trajo bendición, y se transforma en alegría en el corazón, que ahora ya no puede detener la alabanza para Dios. Porque tú, cuando no conocías o cuando no habías experimentado el perdón y la salvación de Dios, entonces era muy difícil de poder comprender esto. Pero cuando tú llegas al camino de Dios y tú dices, yo he sido una persona que he cometido grandes errores, he lastimado a muchas personas, he lastimado a personas que eran buena gente, he cometido errores gravísimos en mi vida, y aún así el Señor me alcanzó y me perdonó. No soy digno ni merecedor de ese amor y de esa misericordia. Y porque no somos dignos, entonces nace de nosotros una alabanza eterna para nuestro Dios, diciendo, Señor, gracias porque tu perdón y tu salvación me han alcanzado. Ahora vivirá nuestro corazón para siempre. Aleluya y aleluya. Santo es nuestro Dios. Para siempre vivirá en nuestros corazones. Siempre. Porque cuando cruces el umbral de esta vida, será el momento en el cual puedas ver la grandeza de Dios y su palabra cumplirse en ti. Cuando llegue el final, pero siempre estará en nuestros corazones. Dice la palabra, y yo iré y prepararé una morada, y luego vendré y me buscaré a mí mismo. Se buscará en nuestros corazones, se buscará en ti. Porque la humanidad no ha abierto su corazón a Cristo. Porque el corazón de los hombres se ha endurecido. Por eso dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios está a las puertas y llama. Y si tú puedes abrir las puertas de tu corazón hoy, y si puedes creer en que Él murió por ti para que tengas vida eterna, entonces habrá salvación y esperanza para tu corazón. Entonces no será menospreciada la aflicción del afligido. El Señor no ha visto tu vida y ha dicho, bueno, lo que has sufrido, lo has sufrido, a mí no me importa. No. Así como aquel rey cuando lloraba porque su vida había llegado al final, y el Señor mandó a decirle, he visto tus lágrimas y he visto tu dolor. Así también el Señor ha visto tus lágrimas, ha visto la dificultad en tu corazón, ha visto el día difícil, ha visto quizás la burla de tus enemigos. Pero hoy es el día en que eso cambiará. Hoy es el día en el cual tú tienes la oportunidad de abrirle tu corazón al Señor, y esta palabra se hace viva y real en ti.
Quizás pensabas que el Señor no te escuchaba, que el Señor no respondía a tu oración, que el Señor no le interesaba tu vida. Pero dice la palabra, ni de Él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, Él le oyó. Cercanos están aquellos que me invocan, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Porque el Señor ha escondido esto de los sabios y de los entendidos y lo ha entregado a los niños. Porque así le ha placido el Señor. Porque cosas que ojo no vio ni han subido a corazón de hombre son las que el Señor tiene preparado para aquellos que le aman, dice la Escritura. Lo que el Señor ha preparado para ti en esta noche, grandes bendiciones. ¡Aleluya! Y aleluya, bendito Dios. Santo es Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie en esta noche. Hay personas que en el momento crucial de su vida o en el momento de más aflicción en su corazón, es cuando el corazón se llena de interrogantes y cuando dicen no puede haber un Dios en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir que la humanidad viva así. Un Dios de amor y de misericordia no puede permitir la pobreza, no puede permitir la muerte, las guerras. Pero por cuanto el hombre se ha alejado o por cuanto el hombre no quiere conocer la verdad de Dios o abrir su corazón a Cristo, es que el hombre y la humanidad está viviendo así. Porque este mundo, dice la Escritura, que está bajo el maligno. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Este mundo está bajo maldición. Y hasta que el corazón de los hombres no se vuelva a Dios, su vida sigue siendo una vida de rencor, de odio, de desánimo. Aquí hay mujeres, hombres que han sido transformados por Dios, que tenían una vida de desánimo, intentos de suicidio, depresión, sin ganas de vivir, quizás siendo malos padres. Pero el Señor cambió sus vidas. Y cuando el Señor cambia tu corazón, tú ya no puedes ser el mismo. Cuando el Señor cambia tu vida, cambia tu semblante, cambia ahora tu manera de ver las cosas, cambia el amor hacia los demás. Y cuando tú pones por obra la palabra de Dios, entonces ahora aprendes a perdonar. Ahora sueltas de tu corazón, ya no se pone el enojo sobre ti. No dejes que el sol, cuando llegue la noche, sigas enojado hasta el otro día, sino pide perdón. Sea rápido para perdonar, pronto para perdonar, pero tardo para enojarte, para irarte, para ofenderte. Aprende a entender el corazón de los demás, porque el amor cubrirá multitud de fallas. Aprende a perdonar los errores, porque tú también cometiste errores, porque tú también cometes fallas. Ten misericordia, porque dice la palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si no tenemos un corazón limpio, si no somos misericordiosos, si el amor de Dios no está en nosotros, entonces el camino será difícil. Pero si puedes abrirle tu corazón al Señor, y si puedes creer en ese amor de Dios en tu vida, y si puedes abrirle tu corazón a ese Salvador, tu vida cambiará para siempre. Ahora, alguno podrá decir, bueno, pero hay personas que le han abierto su corazón, pero no han cambiado de vida. Hay algunos que dicen, no, porque yo lo que necesito es una liberación. Liberación sin cambio de vida es una condenación más grande. Hay personas que dicen, no, porque yo en un tiempo fui a una iglesia y me revolqué por el piso y fui libre, entonces quiero lo mismo. Dios no obra siempre de la misma manera. Y si lo que hicieron en otro lugar tuvo resultado, entonces ¿por qué estás esperando lo mismo hoy? Si revolcarte por el suelo dio resultado, entonces ¿por qué tu vida no ha cambiado? ¿Por qué no dejas que el Señor obre? ¿Por qué no dejas que el Señor te haga libre a su manera? Hay veces que ponemos una expectativa y decimos, Dios, bueno, yo quiero que esto sea así porque voy a ir a la iglesia y me va a pasar esto. Deja que Dios obre conforme a su voluntad. No seas aquel que quiere decirle a Dios cómo debe hacer las cosas. Solo abre tu corazón y dile, Señor, aquí está mi vida. Esto es lo que soy. Soy una persona dura de corazón. Soy una persona que le cuesta perdonar.
Soy una persona que, a pesar de que entiendo, Señor, que tú me llamas a que pueda amar a mis hermanos y perdonar a los que me han lastimado, sigo teniendo rencor. Porque no puedo perdonar a mis padres por lo que me han hecho, porque no puedo perdonar a mi esposa por la traición, porque me es difícil poder cambiar cuando hay alguien que me ha fallado. Entiendo que está mal, pero no puedo cambiar. Bueno, Señor, ayúdame a cambiar. Señor, cambia este corazón de piedra y pon un corazón nuevo. Señor, cambia mi vida y mi corazón hoy. Hoy me acerco a ti. Porque entiendo, Señor, que la aflicción del afligido no será tenida en menos. Porque entiendo que lo que estoy pasando y las consecuencias difíciles que estoy viviendo en mi vida tienen un propósito en Dios. Sacarme a tiempos nuevos y a tiempos de bendición. ¿Cómo puedes pensar que el tiempo duro que estás pasando en tu vida es para regocijo de Dios en cuanto a la maldad o en cuanto a lo malo que vives, y no por un plan del Señor para traer esperanza a tu corazón? Hoy aquel que derrama lágrimas dice: yo no puedo creer que detrás de las lágrimas haya una bendición. Hay mujeres, había una mujer que no podía tener hijos, y una mujer que anhela tener en sus brazos a su hijo, derrama lágrimas y cada mes espera la bendición y no llega. Y cuando tú esperas y anhelas algo y dices: Señor, yo veo que en otros lo has hecho, que a otras personas le has dado un milagro, pero a mí, ¿por qué no? ¿Será que no estoy capacitada para ser madre? ¿Será que no tengo lo suficiente? ¿O será que hay una maldición sobre mi vida? Y uno comienza a pensar y dice: bueno, ¿será que me han hecho una brujería? ¿Será que yo tengo alguna maldición generacional? ¿Será que yo tengo algo? Lo cierto es que no. La aflicción del afligido no será tenida en poco, no será menospreciada. El Señor está llevando tu vida a una situación en la que luego habrá victoria, habrá bendición. Aquella mujer que pensaba así, pasaron los años, pasó el tiempo, y aquella que no podía tener hijos, en un momento se despreocupó. En un momento solo confió y dijo: bueno, Señor, si viene, vendrá, gloria a Dios, y si no, Señor, te alabaré por siempre y para siempre estarás en mi corazón. Ese fue en el momento que el milagro se cumplió en su vida. Pudo tener a su hijo, pudo tener a su familia. Las promesas de Dios tienen cumplimiento en él. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, aquellos que están presentes aquí en esta reunión, o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, en diferentes puntos del país, en diferentes provincias, pueblos, naciones, donde quiera que te encuentres. Esta es una oportunidad. Aquí en esta cruzada de milagros, pero también a la distancia, el Señor tiene un plan con tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón a Jesús, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón. Yo te recibo en mi corazón. Como mi único Dios. Como mi único Dios. Y Salvador de mi vida. Y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Y por todos mis errores. Y por todos mis errores. Ayúdame. Ayúdame. A seguirte. A seguirte. Y a serte fiel. Y a serte fiel. Señor. Señor. Anota mi nombre. Anota mi nombre. En el libro de la vida eterna. En el libro de la vida y eterna. yo te doy gracias. Y yo te doy gracias. Por morir por mí en la cruz. Por morir por mí en la cruz. Por darme vida eterna. Por darme vida eterna. Y por hacerme hoy. Y por hacerme un hijo tuyo. Un hijo tuyo. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.